Vamos a dedicarnos nosotros a estudiar la palabra del Señor. Solo quiero suplicarles, hermanos, vamos a hacer una oración antes de leer el pasaje. Oremos al Señor. Señor, Rey del universo, gracias por esta mañana. Gracias porque nos permite leer con libertad su bendita palabra. Señor bendito, gracias por mis hermanos y su deseo de aprender, de edificarse con la palabra del Señor. Amado Dios, quiero decirle que yo soy indigno, yo soy incapaz de este privilegio. Le suplico, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos asista, nos bendiga en esta mañana y que podamos recibir la bendición de su bendita palabra, Señor, de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a estudiar el tema que se llama Sirviendo a Cristo bajo la gracia. Ese es el tema de esta mañana. Sirviendo a Cristo bajo la gracia. Pero antes de leer los versículos que nos corresponde considerar en esta mañana, yo quiero, hermanos, brevemente saludar a los hermanos que nos ven por medio de la internet. De manera especial quiero saludar a mi hermano Leonel Villalobos. Hermano Leonel, que el Señor lo bendiga. Que Dios lo bendiga, varón. Que Dios, por medio de su palabra, fortalezca su vida. Le pido también enviamos un saludo a nuestro hermano José Luis. Bendiciones para la familia de nuestro hermano José Luis, y así pues a los hermanos que nos ven en aquel lugar. Hermanos, estamos orando siempre por ustedes y esperamos que Dios les bendiga, les prospere a través de la bendita palabra. Entonces vamos a dar inicio con la reflexión que tenemos para esta mañana. Solo quiero, hermanos, de una manera brevemente, hacer un recuento acerca de la temática del domingo anterior. Hermanos, estamos estudiando el capítulo número 6 de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Es decir, Romanos capítulo 6. Es el pasaje que estamos estudiando. Y el domingo anterior estudiamos el tema que se llama Viviendo bajo la gracia. Leímos del capítulo número 6 de Romanos el versículo número 14. Y brevemente, hermanos, así como en una capsulita, yo quiero decirles qué fue lo que consideramos el domingo. Básicamente vimos dos aspectos. Primero, nos enfocamos en dos desequilibrios en la vida cristiana. Eso fue lo que vimos. Dos desequilibrios en la vida cristiana, o podríamos decir, dos excesos que se cometen en la vida cristiana. Lo primero que dijimos hablamos primeramente del problema de la licencia. Eso fue lo primero que vimos, como uno de los desequilibrios en la vida cristiana. Quiero pedirle, hermano, que sea cuidadoso en lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la vida cristiana. Aquí no estamos considerando por este momento personas que no han puesto su fe en Cristo, sino que estamos hablando de hermanos. Entonces, estamos viendo o vimos dos desequilibrios en la vida cristiana. Dos desequilibrios en los cuales incurren los hermanos. Primero, hablamos del problema de la licencia. Básicamente, el problema de la licencia es que muchos creyentes creen que se es libre para pecar. ¿Ah? No es eso. Dijimos, como bien lo apunta Romanos capítulo 6 y el versículo 15. No es que los creyentes seamos libres para pecar, la licencia. Pero luego consideramos el segundo exceso, y es el problema del legalismo. Así en resumen, ¿qué dijimos que es el legalismo? Bueno, hermano, es
la creencia por parte de muchos creyentes de que el creyente santifica su vida progresiva por medio del cumplimiento de la ley. Eso no está apoyado por la Biblia, eso no es enseñanza bíblica. El creyente no santifica su vida observando la ley mosaica o cualquier tipo de ley. No es una enseñanza bíblica, como bien lo dice Romanos capítulo 7, en el versículo 4, 2 Corintios capítulo 3 y Colosenses capítulo número 2. Ahora, yo recuerdo, hermanos, que también hicimos una aclaración, y esto fue la segunda parte de la exposición. Primero, formulamos una pregunta, y al fin de cuentas, ¿qué es lo que no significa Romanos 6:14, que fue nuestro pasaje que estudiamos? Bueno, hermanos, como ya lo dijimos, Romanos 6:14 no significa que el creyente es libre para pecar. ¿Ah? Como lo aclaramos el domingo, y creo que fuimos suficientemente amplios. Pero luego dijimos, entonces, ¿qué es lo que sí significa Romanos 6:14? Pues ahí lo explicamos también. El significado de Romanos 6:14 no da lugar a creer que la vida del creyente o la vida cristiana, en su aspecto práctico, se tenga que forjar o tenga que ceñirse a la observancia de la ley. Esto fue, hermanos, la consideración del domingo anterior. Yo pienso que es bueno que hagamos ese repasito para que ahora demos ya inicio al tema puntual de esta mañana. Mis hermanos, les quiero suplicar su mayor atención, no a mis ideas, ¿verdad?, sino a lo que dice la palabra de Dios. El tema de esta mañana se llama Sirviendo a Cristo bajo la gracia. Y vamos a leer los versículos del capítulo 6 de Romanos, desde el número 15 hasta el número 23. Como el pasaje es un tanto largo, hermanos, yo lo voy a leer quizás un poco rápido, y ya luego vamos a hacer algunas apreciaciones puntuales, específicamente en 2 versículos, hermanos. Eso es lo que tenemos por objetivo en esta mañana. 2 versículos. El versículo 15 y el versículo 16. Pero quiero leer todo el pasaje. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es interesante la reacción del apóstol Pablo, hermano, con relación a tal tesis. Y él dice, en ninguna manera. O como ya lo parafraseamos, hermano, o explicamos qué quiere decir o qué implica la reacción del apóstol Pablo. Es como si él dijese, de ninguna forma, que Dios nos guarde. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Les suplico, hermanos, que tengan abierto su pasaje en el capítulo número 6 de Romanos, aunque les advierto que vamos a revisar otros versículos para hacer algún comentario o alguna ilustración. Hermanos amados, ahí tenemos el pasaje. Yo solo quiero recordar o subrayar tres principios, tres principios importantísimos para robustecer enseñanzas que ya compartimos. Número 1. Vivir bajo la gracia no está diseñado para conducir a los creyentes ni siquiera a un solo pecado. Como ya lo advertimos el domingo anterior, hermano, no vaya a permitir que ninguna mente mal intencionada lo vaya a confundir. Aquí no estamos hablando de las 3 S, hermano, de salvo siempre salvo, de la enseñanza que ya censuramos el domingo anterior. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de la gracia, del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, hermano. Usted puede hacer un ejercicio personal en casa. Si usted revisa la introducción de todas las epístolas paulinas y de epístolas del apóstol Pedro, los hermanos siempre saludan en nombre de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso a lo mejor sea parte de otro estudio. Número 2, o principio número 2. Los creyentes van a servir a uno de 2 amos. Fíjese bien. Repito. Los creyentes van a servir a uno de 2 amos. O a la naturaleza pecaminosa o al Señor. ¿Ah? Y principio número 3. Debido a la libertad que el creyente tiene en Cristo, los creyentes pueden elegir voluntariamente a quién van a servir cada día. Hermanos amados, quiero decirles que una de las palabras que abundan en el pasaje que hemos leído, o al menos sale a la superficie de manera sobreentendida o de manera tácita, es la palabra esclavo. Abunda el término esclavo. ¿Qué es un esclavo? No es un siervo, ¿verdad? En el idioma del Nuevo Testamento, en el idioma griego, se usa la palabra doulos para esclavo. ¿Y quién era un doulos durante el Imperio Romano? Bueno, eran personas que eran compradas por sus amos y estaban bajo su dominio. Y oigan esto, por favor. No tenían derechos. Los esclavos no tenían derechos. Hay una ilustración muy linda que se puede desprender de un famoso libro que pertenece a las cosas de la literatura, que se llama La cabaña del tío Tom. Es una historia en donde toda la trama gira en torno a ese problema, si se le puede llamar así, ¿verdad? Al problema social de la esclavitud. Ahora, yo quiero compartirles, hermanos, una ilustración más breve, sencilla, como es característica mía. Yo no soy profundo para usar ilustraciones, hermanos, pero estaba escuchando una que suena muy interesante. Dice que en un mercado de esclavos estaban vendiendo a una muchacha, a una mujer joven. Se veía muy saludable la muchacha y la estaban vendiendo. Pues su dueño o su amo la estaba ofreciendo al mejor postor. Y había un hombre malo que estaba dentro de la probabilidad de quedarse con aquella esclava. Estaba pujando ahí por quedarse con la esclava. Pero a la par de él había otro hombre que tenía un fuerte interés en llevarse a aquella esclava. Era un hombre bueno, un hombre bondadoso. Y la mujer la esclava ahí estaba preocupada y tensa. Pues no sabía cómo iba a concluir su destino
o su suerte. Resulta que el hombre bueno, el hombre bondadoso, al final se quedó con la esclava y la compró. ¿Ah? La mujer pues se acercó a su nuevo amo, pero le dijo su amo: ¿te puedo decirle? Sos libre. La mujer sorprendida le dijo: ¿cómo es eso? Me has comprado. Entiendo que ahora sos mi dueño, pero es mi voluntad darte la libertad, porque sos mía. Hermanos, es una ilustración. Quiero decirle que los creyentes, fíjese hermano, y espero en el Señor que no se le olvide, los creyentes, quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, quienes hemos depositado nuestra fe en el Señor de manera sincera, somos libres de obedecer a quien nosotros queramos, o a nuestra naturaleza pecaminosa que está con nosotros y que siempre estará, o a nuestro nuevo amo, al Señor Jesucristo. Esa es decisión muy personal. Ahora, hermanos, hablando un poco de la esclavitud, bueno, debemos saber esto, hermano. Cada persona en este mundo es un esclavo. Fíjense, hermano, que hay personas que son esclavas de un hábito o de una adicción. Hay personas que son esclavas de una adicción, de un vicio. Hay personas que son esclavas de una cosa, hermano, de un objeto. A eso le podríamos llamar idolatría, ¿verdad? Hay personas, hermanos, aunque parezca increíble, que son esclavas de un trabajo. Yo estaba pensando en una palabra que equivalga a un término que hay en el idioma inglés para hablar de un adicto al trabajo. Hay una palabra que cabalito ahí dice adicto al trabajo. Pues no es otra cosa más que una persona esclava de su trabajo. Pero también hay personas, hermanos, que somos esclavos de otras personas. Cuando yo estoy preocupado para que alguien me dé su aprobación, yo soy esclavo de esa persona. ¿Ah? Y es interesante, hermano, que en la epístola de los Gálatas sale a la superficie ese hecho de que los hermanitos de la iglesia en Gálatas estaban más preocupados por quedar bien con fulano o con fulana que con obedecer el evangelio del Señor Jesucristo. Pero ese es un comentario pues que se me ocurre. Pero a veces, hermanos, también podemos ser esclavos de nosotros mismos. Una persona que vive una vida en amargura, una persona que vive una vida de preocupación, una persona que vive, hermanos, irradiando enojo, es esclava de sí mismo, de su quizás de su temperamento. Hermanos, vamos a considerar solamente dos partes, dos versículos vamos a leer, el versículo 15 y el versículo 16. Y quiero repetirles, hermanos, algo que ya dijimos, pero yo quiero que esto se les estampe en sus mentes, amados hermanos. El capítulo número 6 de Romanos es un capítulo práctico. Es un manual de instrucciones, si lo queremos, hermanos, ver de alguna forma. Es el qué hacer en la vida cristiana, cómo hacer las cosas en la vida cristiana. Es algo práctico. Y quiero recordarles algo, hermano. Todos, incluyéndonos a nosotros, los creyentes, nacimos como esclavos. Eso que no se nos olvide. Nacimos como esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos de la naturaleza pecaminosa. Esclavos del mismo diablo. Así nacimos. Y toda persona así nace. Pero eso sí, hermanos, quiero recordarle algo que ya dijimos. En el momento que usted puso su fe en Cristo, en ese momento usted adquirió su libertad. Eso quiero recordarle. Nacimos esclavos. Yo nací esclavo.
Usted nació esclavo. Los tiernitos nacen esclavos del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Ahora, nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ese día, quizá usted recuerde la fecha, ese día usted adquirió su libertad. ¿Eh? En el momento que somos salvos, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, somos liberados. Ahora, ¿para qué somos liberados? ¿Para hacer lo que queramos? No, hermano. No. ¿Somos liberados para pecar? No. ¿Sabe para qué somos liberados? Para servir al Señor Jesucristo. Amén. Para eso adquirimos nuestra libertad. Como la muchacha de la ilustración, ¿verdad? A la muchacha le dijo su nuevo amo: sos libre. Pero la muchacha sesuda, sabia, sabiendo que le iba a ver bien, que le iba a ir bien, no le dijo: yo me voy con usted y de ahora en adelante usted es mi nuevo amo y a usted le serviré. Esa tiene que ser la actitud de los creyentes. Por eso es que se usan las ilustraciones, hermano. No es para hacer más cortito la exposición, no es para ponerle un poco ahí de diversión, no. Es para de alguna manera ponerle dibujitos a la exposición. Ahora, vamos a ver, hermanos, con algún detenimiento, primeramente, lo que dice el versículo 15 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la reacción del apóstol Pablo? En ninguna manera. Esto acentúa el hecho que ya dijimos. Los creyentes no hemos sido liberados para pecar. Y es interesante, hermano, que esta no es la primera ocasión en el capítulo 6 que leemos la misma enseñanza. No, porque ya lo vimos en el versículo 2, en el versículo 1 y 2. Primero dijo el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Parecida a la enseñanza del versículo 15. ¿Y cómo reacciona el apóstol Pablo en el versículo 2 al principio? En ninguna manera. Ahora, en el versículo 15 lo leemos así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ahí está. Ahí sí que, si en los tiempos que se escribió la Biblia hubiese existido esa herramienta tecnológica del cortar y pegar, ¿verdad? Allí se le dio cortar y pegar a la misma frase, al inicio del versículo 2 y al final del versículo 15. Cortó y pegó ahí el escriba. En ninguna manera, ante el supuesto de que hemos sido libres o libertados para pecar. No somos liberados para hacer lo que queramos, hermano. No somos liberados para pecar, sino para servir al Señor Jesucristo. Hay una buena razón para ello. Hay una buena razón para ello. Y esto es lo que vamos a trabajar unos minutos. Versículo número 16. Mire qué lindo el versículo 16. A esto, hermano, en lo que gramaticalmente, usted ve que el versículo 16 es una pregunta. Usted lo puede observar. Y se le llama una pregunta retórica. Se le llama así porque exige, ¿verdad?, una respuesta obvia. Ahora, ¿qué dice el versículo 16? Hermanos, ese versículo subrayémoslo, pongámosle un asterisco, tengámoslo muy en cuenta. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
Mire qué interesante esto, hermano. Si usted recuerda, en un estudio anterior, el tema del estudio fue saber, considerar y presentar. Ahora, acá en el versículo 16, allí está de nuevo el verbo saber. Está conjugado, por supuesto, pero allí está. Ahora, ¿acaso es tan importante saber esto? Es vital. Es vital, hermanos. Es vital. Hermanos, nuestra vida cristiana no gravita en torno a las casualidades. Nuestra vida cristiana, hermanos, no pende en el vacío. Como que si la fuerza del viento es la que determina para dónde se van los creyentes. La vida cristiana está determinada por el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, por favor. La vida cristiana está determinada por el conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que ahora en las iglesias abunda la diversión. El apóstol Pablo habla de la apostasía. El apóstol Pedro habla de la apostasía. ¿Qué campamentos? ¿Qué convenciones juveniles? ¿Qué música? El salmista dice. Y viene el salmista. Hasta cobra por firmar. Así decía en una cosa del Facebook, un salmista. Las luces en la iglesia. Aquellos templos suntuosos, hermano. Claro, se duerme la gente porque las sillas son bien acolchonaditas, ergonómicas le llaman. No estamos criticando, ¿verdad, hermano? Pero a veces como que reparamos más en las cosas estéticas que en el punto central. ¿Y a qué se limita la predicación de la palabra de Dios? Al poquito tiempo que quedó. Pero se gozaron los jóvenes. Saltaron, hermano. Se emocionaron. Gritaron. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el versículo 16? No sabéis. No sabéis. No sabéis. Y ya abundó el capítulo 6, hermanos, de Romanos. En el versículo 3, o no sabéis. El versículo 6, sabiendo. El versículo 9, sabiendo. Hermano, qué importante cómo el apóstol Pablo hace énfasis al conocimiento. Ahora, particularmente en el versículo número 16, ¿cuál es el desafío del apóstol Pablo a los hermanos? El que les está preguntando que si acaso no saben. Allí está en el contexto del versículo, hermano. Gracias a Dios, el contexto ahorita está recogidito allá en el versículo y no es necesario, hermano, extender irnos a otro versículo. Allí está. No sabéis. ¿Qué cosa? Que si os sometéis. Ahora, yo le quiero decir, mire, ese verbo sometéis, en la versión que yo tengo a la par, que es la versión NBI, dice que si te ofreces, no dice sometéis, dice que si te ofreces a alguien como esclavo, es decir, es cuestión de que me someta a mí mismo, sin ninguna presión, de manera voluntaria. Es un sometimiento voluntario. ¿Ve? Y lo que el apóstol Pablo plantea en el versículo 16 es que si os sometéis a alguien. Ahora, por supuesto que ese pronombre es impersonal, pero allí están declarados esos dos posibles alguien. Solo dos pueden ser. Exactamente como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quiénes? ¿Quiénes son esos dos seres? ¿Quiénes son esos dos amos a quienes yo me puedo someter? Primero, al pecado para muerte o a la obediencia para justicia.
que no es otra cosa más que la obediencia a la santa palabra de Dios. Repito, sometimiento voluntario. ¿Por qué? Porque ya soy libre. Repito, el apóstol Pablo le está hablando a creyentes, hermano. Aquí no son inconversos. No. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos le habla a creyentes. ¿Y qué le dice a los creyentes? Bueno, hermanos, si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecer. Sometimiento voluntario. ¿Por qué voluntario, hermanos? Porque el día que usted creyó en Cristo, fue libre. Fue libre. Y yo también fui libre. El día que yo creí en Cristo, ese día se me dio mi carta de libertad para ser libre. Ahora, hermanos amados, a mí me interesa que quede muy grabado esto del sometimiento voluntario, que depende de cada creyente presentarse a su amo cada mañana. Cada creyente decide a qué amo presentarse cada mañana, o a su naturaleza pecaminosa o a nuestro Señor Jesucristo. Hablemos del sometimiento voluntario rapidito. Hay una ilustración bien linda, hermanos, que se encuentra en el Antiguo Testamento para hablar del sometimiento voluntario. Y quiero suplicarle que por favor busque en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo número 15, para ilustrar eso del sometimiento voluntario. Y qué linda la ilustración, hermanos, porque habla precisamente de las leyes sobre la esclavitud. Quiero recordarles, la esclavitud en los tiempos bíblicos era una institución, pero por supuesto con su respectivo código que legislaba, ¿verdad? O con las respectivas leyes. Ahora, fíjese bien, estamos hablando, hermano, no perdamos nuestro punto de estudio, el sometimiento voluntario de cada creyente. Mire cómo se ilustra en Deuteronomio capítulo 15, hermanos. Vamos a leer a partir del versículo 12, pero yo voy a leer rápido, hermanos, porque el tiempo avanza demasiado rápido. Dice en el versículo 12, ¿cómo se llama en la versión Valera que se revisó en el año 1960, que es la que la mayoría tenemos este pasaje? ¿Cómo se llama? Leyes sobre los esclavos. Y dice así, mire, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, miren, y aquí viene la práctica del año sabático. ¿Ah? Al séptimo le despedirás libre. ¿Ah? No está estipulada aquí la ley, pero eso entendemos, a eso apunta el principio ahí. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Mire, aquí está legislado, ¿verdad? Dios, hermano, tuvo el cuidado, ¿verdad? Por supuesto, hermano. ¿Ah? Dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Versículo 16, es importante el versículo 16. En esto está basada la ilustración, por esto hemos venido a este pasaje. Si él te dijere, es decir, si el esclavo al cual estás otorgando libertad por ley, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. Usted sabe lo que es una lesna, ¿verdad, hermano? Los zapateros, yo recuerdo que los zapateros usaban lesna. Es una pieza metálica alargada, puntiaguda, con un manguito de madera, y sirve para horadar, una lesna. ¿Ah? Explicamos, hermanos, a causa también de los hermanos que nos ven. Esa es una lesna. Entonces le dice así, entonces tomarás una lesna y horadarás, harás un agujerito en su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado.
¿Era libre ese esclavo? Sí. ¿Pero por qué decidió quedarse? De manera voluntaria. Bueno, con el amo le iba bien. Quizás estaba gordito, bien saludable. Quizás lo trataba como a una persona más de la familia, yo no sé. Le iba bien. Entonces, ¿qué dijo el esclavo? Yo no soy bobo. Me quedo con mi amo. Me va bien. Pero lo hizo por presión. Lo hizo por coacción. Lo hizo porque lo obligaron. No. Hermanos amados, hay personas que dicen así, miren, yo no puedo vencer al pecado, dicen las personas. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso, hermano? Quiero rectificar. Hay creyentes, hay hermanos que han creído en Cristo y dicen así, hermano, es que yo no puedo vencer el pecado. ¿Sabe cómo se le llama a eso, hermano? O se le llama carnalidad, porque eso existe. Hay creyentes carnales. O ese creyente no es creyente. Nunca ha puesto su fe en Cristo. Porque el creyente que ha puesto su fe en Cristo con su sinceridad de su corazón es libre y tiene la facultad para servir, como ya dijimos, a uno de dos amos, ya sea a su carnalidad o al Señor Jesucristo. Pero yo he oído eso, que dice, yo no puedo vencer este pecado. Fíjense que ayer, hermanos, no fue ayer, pero fue un día de esta semana. Tuvo que haber sido allí por el miércoles o jueves. Yo vi a un hombre. Yo iba a dejar a mi familia al trabajo. Fui a dejar a mi esposa a su trabajo. Y cuando iba a dejar a mi esposa, usted sabe que yo ando en una moto y llevaba a mi esposa. Y así de lejos, como allá donde está el hermano en la puerta, yo vi a un hombre. Y vi a aquel hombre todo desvencijado, un hombre todo maltratado, todo descuidado, con una ropa, con un pantalón corto, con una camiseta sin mangas, y vi a aquel hombre. Y por el caminar se me hacía conocido. A medida me fui acercando a él, comprobé de quién se trataba. Un conocido mío, amigo podría decir. Fuimos vecinos, con él crecí, allí cerquita de donde él. Andaba, hermano, pero a mí me dio lástima, francamente. Andaba aquel hombre con su rostro. Cuando yo fui a dejar a mi esposa y después regresé, me detuve, porque me dio lástima. A veces, hermano, yo no me detengo porque ellos piden dinero para comprar licor. ¿Y yo qué hago dándole más licor a una persona? Pero yo cuando regresé, el hombre allí lo encontré. Y vi, hermano, que yo me quebranté donde vi a aquel hombre. Donde vi a aquel hombre de mi edad, hombre. Quizás tiene un par de añitos más. Un hombre robusto. En sus mejores tiempos, robusto, saludable. Hermano, en una facha. Mire, hermano, yo no sé cuántos días tiene de andar bebiendo, pero aquel hombre demacrado, con aquella cara toda sucia, chelosa, como decimos nosotros, tembloroso y con aquellos ojos rojos como dos brasas, hermano. Y le dije yo, mira, fulano, le dije yo, ese hombre ya ha ido a una iglesia, ya ha hecho profesión de fe hasta donde yo. Y le dije yo, mira, fulano, ¿cómo andás? Le dije, es que no puedo, Ricardo, me dijo así temblando. No has entendido el evangelio, ¿vale? Le dije. Y eso le dije, hermano, no has entendido el evangelio, fulano, le dije. Es que la gente que entiende el evangelio, hermano, sabe que es libre de obedecer a quien quiere. Pero es, hermano, determinante entender el evangelio. Por eso es que nosotros nos dedicamos tanto tiempo a estudiar el evangelio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el versículo 16? No sabéis. ¿Y cómo abunda el apóstol Pablo en el hecho del verbo saber? Él supone que él no puede escapar de su amo. Como le digo, hermano, o ignora la verdad del evangelio, o vive en una carnalidad.
¿Qué dice el versículo número 12 de aquí de Romanos 6? Porque aquí tenemos el material de estudio. ¿Qué dice el versículo 12? No reine. Exacto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto es una enseñanza para los creyentes. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 14, hermano? Porque el pecado no se enseñoreará. ¿Sabe qué tengo yo a la par? En la versión que tengo a la par dice: el pecado no será vuestro amo. La palabra máster se usa aquí, ¿ve? Aquí la tengo, la palabra. El pecado no será vuestro amo. No se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley. Si estuvieseis bajo la ley, el pecado os gobernaría. El pecado os sancionaría. El pecado os castigaría. La consecuencia del pecado, si él os gobernara. Pero dice allí el pasaje: estáis bajo la gracia. Como ya dijimos, para pecar, para hacer lo que nos dé la gana, no, para servir al Señor. Hermano amado, si usted ha creído en Cristo, óigame bien, tiene poder sobre el pecado. Sí. ¿Será necesario enfatizar eso? Sí, yo creo que sí. Yo soy de aquellos hermanos que creen que si yo le digo es bueno salir de acá, que le muestro el camino. Porque entonces, hermanos, quedamos en el mismo hoyo. ¿Cómo es posible? Bueno, ya establecimos un principio en base al versículo 16 de Romanos, capítulo 6. ¿Cuál es el principio? Somos esclavos de uno de dos amos. O como decía el pastor, yo recuerdo que el pastor decía: de servir nadie se escapa. ¿Recuerda usted? Yo recuerdo eso. De servir nadie se escapa. O servimos al Señor o servimos al diablo. Pues aquí hay un principio. Allí está condensado en el versículo 16 de Romanos 6. ¿Cuál es el principio? Bueno, somos esclavos de uno de dos amos. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Ahora bien, hermano, ya que allí tenemos un principio, la pregunta es: ¿cómo me someto a mi nuevo amo? ¿Cómo me someto a mi nuevo amo? ¿Cómo puedo hacer para ser un creyente fiel, obediente a mi nuevo amo, a mi Señor? Pues lo vamos a ver rapidito. Pero yo quiero primero decirle, aquí tenemos el principio: toda persona es esclava de uno de dos amos. Pero yo quiero que recordemos un pasaje para fortalecer ese principio, que se encuentra en Mateo capítulo 6. ¿Qué dice Mateo capítulo número 6? El Evangelio de Mateo, el capítulo número 6. Y el versículo número 24. Dice así, mire. Por supuesto, hermano, que aquí el contexto de la obediencia como esclavo es a la riqueza. Pero se puede aplicar, hermano, a lo que estamos diciendo. Porque lo que nos interesa es fortalecer ese principio de que tenemos la libertad. Es decir, somos esclavos de uno de dos amos. ¿Y qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 6 y el versículo 24? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Como ya dijimos, hermanos, el contexto es acá el hecho de ser esclavo de Dios o de la riqueza. Pero estamos haciendo una aplicación aquí para decir que toda persona es esclava de uno de dos amos. Pero hay otro pasaje que yo pienso, hermanos, que también ilustra de una manera clara lo que estamos diciendo. ¿Qué dice la primera epístola de Juan? Ya sabe que las epístolas de Juan, se encuentran allá al final. Primera de Juan. Sí, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1. Este
pasaje también nos ayuda a ver que somos, hermanos, o luz o tiniebla. Pero no se puede ahí el alba, ¿verdad? Medias tintas no se puede. No, o una o la otra cosa. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Voy a leer rápido. Si de nuevo, hermano, esto es a los creyentes. El apóstol Juan le está hablando a los hermanos, a nosotros, porque es una epístola universal. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué dice después, hermanos? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. En luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mire qué importante la comunión entre los creyentes, hermanos, ¿verdad? Es por eso que aquí todos nos hablamos, todos nos amamos, somos amigos todos de todos, ¿verdad? Nos sentemos a la par de quien nos sentemos, siéntese, hermano, Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque es una enseñanza bíblica como evidencia de que andamos en luz. Ahora, pasemos a una pregunta y espero no tomar más de 5 minutos. ¿Cómo me someto a mi nuevo amo? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave bíblica para someterme voluntariamente a mi nuevo amo? Yo quiero suplicarle que leamos, hermanos, un pasaje que nos enseña cómo es que nos sometemos a nuestro nuevo amo. Ahora, quiero decirle, hermano, y quiero recalcar esto: la vida cristiana no se vive a la aventura, no se vive a lo que venga. No, la vida cristiana, hermanos, está disciplinada por el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, y quiero decirle, hermano, la vida cristiana depende del conocimiento de la palabra de Dios. Primer pasaje, Colosenses, ahí atrás vamos a buscar. Colosenses, capítulo 3 y el versículo número 16. Porque es que yo, hermanos, en el amor del Señor, les digo con tanta insistencia: si puede memorizar la palabra de Dios, hágalo. Esfuércese por memorizar la palabra de Dios. Usted me va a decir, no es fácil. ¿Y sabe qué le voy a decir yo? Tiene razón. No es fácil. Viera cuánto me cuesta a mí memorizar, hermano. Repito, pedacito por pedacito, frase por frase, palabra por palabra, línea por línea, pero al final memorizo. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra, ¿qué dice, hermano? La palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en nosotros. ¿Haciendo qué? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero ¿qué dice la primera parte? La palabra de Cristo more en abundancia. Eso quiere esfuerzo, hermanos. Eso quiere esfuerzo. Eso quiere esfuerzo. Eso quiere dedicación. Eso quiere disciplina. Quizás un tiempo aparte de nuestro día. Eso no es fácil. Y tengo que ir a otro pasaje, hermanos, para que no sea lo que yo estoy diciendo lo que prevalezca, sino lo que dice la Biblia. Conocer la palabra de Dios requiere esfuerzo. ¿Qué dice segunda epístola de Timoteo? No, sí, segunda epístola a Timoteo en el capítulo 2. ¿Qué dice? Segunda a Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. Para que veamos que requiere esfuerzo. Exactamente. ¿Cómo dice? Procura. ¿Cómo? Con diligencia. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué dice después? Que usa bien, ¿qué cosa?
La palabra de verdad. Pero mire, hermano, ponga énfasis en las primeras palabras. Procura con diligencia. ¿Sabía usted, hermanos, que en el idioma, yo no quiero ser pedante, hermano, pero en el idioma inglés hay una frase que se usa para decirle a alguien, hace lo mejor que podamos. ¿Ah? Se usa en las diferentes áreas de la vida, ya sea en el área del estudio, en el área del trabajo, en el área del arte. Cuando alguien, por ejemplo, un cantante va a cantar, se le dice, haz lo mejor. Y se le dice, do your best. Así le dice. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en la versión NBI así dice. Así dice, do your best, para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Que usa bien la palabra de Dios. Hay un canto, mami, basado en este pasaje. Es un coro, ¿verdad? Yo le aseguro, yo no sé de eso, pero yo supongo, se me ocurre pensar, ¿verdad que ese canto se cuenta 4x4? Sí. ¿Acaso no es ese el compás más fácil que existe? Es el primero que se enseña, ¿verdad? Y yo le aseguro, hermano, que con mi fracaso en el canto, yo podría cantar ese coro. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado con... ¿No lo dice bien? Ahora, cantar eso es fácil, porque lo puedo cantar yo. Pero hacer eso, como me dijo aquel, esos son otros $20, papá. Hermano, se trata de conocer la palabra de Dios. Porque es que la apostasía tiene, hermanos, como su bandera opacar la palabra de Dios. Por eso es que da tanto entretenimiento la apostasía. Por eso es. ¿Ah? Procura con diligencia. Y mire cómo es el diablo de astuto, hermano. ¿Cuánto tiempo consumen los famosos celulares, ¿verdad? Los famosos smartphones? No, hombre, si una... Mire, hermano, yo le aseguro que si usted le da a un niño un teléfono a las 6 de la mañana, ese niño no se para durante todo el día. ¿Qué televisores más sorprendentes los que han salido, ¿verdad? Yo cuando ando allá en los comerciales, hermano, me quedo viendo unas pantallas como de aquí hasta allá, mire, hermano, y me acerco. Fíjese que en los estadios, no, hombre, si se le ve a la persona hasta las llaves, y a esos miles de personas en los estadios, y yo me quedo mirando en aquella cosa más linda. A cualquiera se le quita la gana de estudiar la Biblia con eso, ¿verdad? A cualquiera se le quita la gana. Dicen que hay pantallas que ya vienen con una tecnología que para ver un partido es diferente. Ahí la programación, porque el movimiento no molesta, yo no sé qué cosa. Pero ¿cuál es el punto? Poco tiempo nos queda para la palabra de Dios. ¿No le parece que el diablo tiene éxito en su propósito? Requiere esfuerzo, hermano amado. Hay otro pasaje sobre el esfuerzo hacia el estudio de la palabra de Dios. Primera epístola a Timoteo. El apóstol Pablo hablándole al pastor Timoteo. ¿Qué le dice en la primera? Ahí atrásito. El capítulo número 4 y el versículo 13. Mire qué lindo. Sí, otra recomendación. Hermano, estoy usando algunos pasajes. Algunos, hermanos. La mañana no nos ajustaría. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate en qué le dice. Exacto. En la lectura. En la lectura. ¿Será la lectura de los clásicos de la literatura universal? ¿Será la literatura, hermano, de las novelas? ¿Será la lectura de los libros de historia? No lo permite el contexto pensar así. La exhortación. ¿Y qué más? La enseñanza. Y dice el pasaje de Colosenses que la palabra de Dios more
more. ¿Sabe usted, hermanos, que en el idioma original el término que se usa ahí para morar, ese de more, es el término enoikio o enoikeo? De esa palabra es la base o es la raíz de la palabra oikos, casa. La idea es, cuando dice Colosenses que la palabra de Dios more, la idea es que la palabra de Dios habite, que la palabra de Dios permanezca dentro de ti en abundancia. En abundancia. Que te sepas muchos pasajes, que te aprendas quizás capítulos enteros. Aquel día hacíamos un ejercicio, hermanos, con el Salmo capítulo número 23, ¿verdad? Hermanos, de alguna forma el creyente tiene que fabricar sus recursos para memorizar la palabra de Dios. Y dice allí, hermanos, que more, dice en Colosenses, dice, en abundancia. O sea, de manera copiosa, de manera rica. Pero aquí terminamos, hermanos. Hermanos, someterse al Señor primero es así, conociendo la palabra de Dios. Pero ¿de qué otra forma? Además de esforzarme en conocer la palabra de Dios, también esforzarme por la llenura del Espíritu Santo. Esforzarme en tener la llenura del Espíritu Santo. Quiero aclarar qué es la llenura del Espíritu Santo. Fíjese bien, hermano. Cuando usted va a matricular a su hijo en la escuela, una cosa es que su hijo pase el grado y otra cosa es de que sea de los condecorados al final del año. Eso es diferente. ¿Le garantiza el irlo a matricular que va a ser de los mejores? No. ¿Y que sea de los mejores de qué depende? De su esfuerzo. El miércoles hablábamos del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo van a haber premios. ¿Va? Allí, hermanos, se va a ver el fruto de su trabajo. Y decíamos, no viva usted triste, hermano. Voy a usar un dicho popular de los que saben hablar, llorando por la leche derramada. No viva usted triste que trabajó por aquí, que hizo allá y que nadie valoró. No se confunda, hermano. Quizás la gente no lo valoró, pero el Altísimo lo anotó. Y sabe una cosa, en el tribunal de Cristo, usted va a estar al frente y le van a llamar por nombre, de acuerdo a su trabajo por la obra del Señor. Esfuérzate por la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es un derroche, ¿verdad? De emoción, hermanos. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo era pequeño a mí me gustaba ir, éramos vecinos de una iglesia, y me gustaba ir cuando había celebraciones porque daban sándwich. Y nosotros íbamos, los hipotes así era, antes era otra cosa, hermano. Fíjate que uno andaba viendo a dónde habían casamientos, y uno se metía, hermano, y le daban a uno pan. Oye, eso no lo hace uno. Pero antes, cuando había celebración en la iglesia, yo iba, hermano, porque había pan, habían tamales. Yo recuerdo que se me quedó tan grabado, hermano, una vez, que un predicador estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Se me quedó grabado, hermano, porque yo no dejé de impresionarme con lo que estaba pasando. Había un derroche de emocionalismo. La gente gritaba, la gente hablaba, cosas que yo no entendía, y aquello a mí me impactó. Y el que estaba hablando hablaba de la llenura. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Gálatas, capítulo número 5. ¿Qué dice Gálatas 5? Sí, Gálatas 5, 16. Digo pues, oiga lo que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, como quien dice ahí, son antagónicos, ¿verdad?
se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Versículo 22. Más del fruto, no, el versículo 18. Pero si sois guiados, allí están. Una persona llena del Espíritu Santo es guiada por el Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un versículo más y terminamos, hermano, te lo prometo. Efesios 5:18, porque va cerca a este versículo. ¿Qué dice Efesios 5:18? Y aquí está clara la llenura del Espíritu Santo. Aquel pasaje de Gálatas solo nos sirve para colorear un poco lo que dice 18, versículo 18 del capítulo 5 de Efesios. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, desenfreno. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y qué otra cosa? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, aquí está el pasaje. Un pasaje práctico que nos hace ver, hermanos, parte de nuestro trabajo en el Señor. O cómo es el servicio a Cristo bajo la gracia. Pasaje práctico. Por supuesto que necesitamos seguir estudiando, seguir leyendo. Es clave, hermano, que aprendamos la palabra de Dios. Es clave que conozcamos la palabra de Dios. Hermanos, como siempre, yo quiero hacer la pregunta, que entre los presentes hay alguna persona que nunca ha puesto su fe en Cristo. Quiero invitarle. Esta es la oportunidad, este es el momento para que usted ponga su fe en Jesucristo. Quiero decirle o repetir que mientras usted no haya entregado, no haya puesto su fe en el Señor, mientras usted no haya depositado su confianza en Cristo, usted sigue teniendo un solo amo. Usted no es libre y tiene que hacer lo que su amo de nacimiento le ordena, como es someterse a la ley del pecado. De tal forma que yo le invito, si en esta mañana usted quiere tomar la decisión, si usted siente en su corazón el deseo de poner su fe en Cristo, le invito para que tome la decisión. Para que usted en esta mañana decida poner su fe en Cristo. ¿Ese es su deseo? Le suplico que si ese es, pues nos lo haga saber, ya que los ancianos pues oramos por usted, le conocemos y le ponemos en las manos del Señor. De tal forma que sin molestarle tanto, si su decisión es poner su fe en el Señor Jesucristo en esta mañana, le invitamos para que lo haga. Le invitamos en el amor del Señor para que ponga su fe en Cristo y que crea en Cristo como su único, suficiente Salvador y que lo declare también su amo en esta mañana. ¿Ese es su deseo? Le invitamos. Y si no, pues siempre le invitamos para que siga oyendo la palabra de Dios. Dice ella que la fe viene por el oír.